entonces en esa proteína G sus unidades alfa, beta y gamma. Esas subunidades son las que le dan la función a esa vía de señalización, las que la inician, y son las que determinan también respuesta del receptor. Entonces, en este caso tengo alfa, beta y gamma, 3 unidades. En algunos casos se separa la subunidad alfa, activa enzimas, G sub S. Hay otra que se llama G sub Q, que funciona con otra vía, con otro tipo de proteínas, que son, por ejemplo, la fosfolipasa C, que es una enzima, inositol trifosfato. Bueno, y hay una proteína o hay unos tipos de proteína que lo que hacen es inhibir. Entonces la G sub S activa su unidad alfa y lo que voy a explicar enseguida. La G sub I o G sub 0 inhiben, no dejan separar la alfa y no se ve más respuesta. Se disminuye, se inhibe la vía y no se ve más respuesta. Entonces tengo alfa, beta y gamma, cada una es una subunidad. Normalmente están las 3 juntas. Se separa la alfa y esa alfa me activa la vía de señalización. Entonces la alfa se separa de la beta y la gamma y va a activar una enzima que se llama adenilato ciclasa o adenilil ciclasa. En otros casos, por ejemplo en endotelio, no se activa adenilil ciclasa, sino guanilato o guanilil ciclasa. Se activa esa enzima y va a haber una conversión de ATP en AMP cíclico. Entonces separo la alfa, activo adenilato o adenilil ciclasa y esa adenilato ciclasa coge el ATP y lo convierte en AMP cíclico. Ese AMP cíclico que se produjo, que se formó, va a activar unas proteínas que se llaman proteinquinasas. Separo la alfa, activo adenilato ciclasa, convierto ATP en AMP cíclico, adenosin monofosfato cíclico, y ese AMP cíclico, adenosin monofosfato cíclico, activa proteinquinasas. Se activaron las proteinquinasas, esas van a activar otras proteínas y al final de la vía, se van a activar unos intercambiadores de nucleótidos. Castellano, unas proteínas que van a modificar el DNA. Esas se llaman EPAC, CREP y también en algunos casos otras que se llaman HRE, elementos de respuesta a hormona. Castellano. Proteinquinasas, continúa la vía y al final se modifican proteínas que cambian el DNA y eso cambia la respuesta y la función de la célula. La G sub S entonces activa adenilato ciclasa. La G sub Q activa otra enzima que se llama fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C va a activar
IP3. Inositol va a formar IP3, inositol trifosfato y DAG, diacilglicerol. Y esos van a regular niveles de calcio y proteinquinasas. El AMP también regula niveles de calcio, entonces activa proteinquinasas, regula niveles de calcio. GSOS activa venilato ciclasa, aumenta AMP cíclico. GSOC activa fosfolipasa C, aumenta inositol trifosfato y diacilglicerol. G sub I y G sub 0 inhiben la producción de AMP cíclico en la vía. Y hay otras que tienen que ver con intercambiadores de nucleótidos de factores de crecimiento. Final de la vía, EPAC, CREP, HRE, modifico síntesis de proteínas, nucleótidos, y eso me lleva a una respuesta o un efecto en la célula. Regulación. Primero, las unidades gamma y beta pueden regular. Entonces la alfa activa y la beta y la gamma regulan, disminuyen. Segundo, proteínas como la beta-arrestina se pueden pegar, se llama beta-arrestina porque la descubrieron en los receptores beta. Se pueden pegar de la alfa y no la dejan actuar. Y lo otro, cuando se disminuyen los segundos mensajeros, también ahí va a disminuir la actividad de la vía. Adicional a eso, hay una enzima que se llama fosfodiesterasa, que degrada el AMP cíclico y también así se regula la vía. En endotelio, en la vía del óxido nítrico, hay una cascada similar, pero la enzima es la guanilato ciclasa. Esa guanilato ciclasa convierte el GTP en GMP cíclico. Guanosin trifosfato en guanosin monofosfato cíclico. Y ese guanosin monofosfato activa proteinquinasas y eso cambia la célula. Entonces la vía acá sería receptor, puede ser por ejemplo el óxido nítrico acá como ligando. Se activa guanilato ciclasa, entonces se activó la proteína, se activó la guanilato ciclasa, GMP cíclico, proteinquinasas, respuesta en la célula. Y regulación, entonces por acá está la fosfodiesterasa, eso puede degradar, inactivar el AMP cíclico o el GMP cíclico y eso me regula la vía. Esas guanilil ciclasas o guanilato ciclasas se relacionan no solo con el óxido nítrico, sino con otras sustancias vasodilatadoras como los péptidos natriuréticos o la neprilicina. Neprilicina. Entonces muchas sustancias vasodilatadoras del endotelio actúan por medio de la vía de la proteína G, las guanilil ciclasas. AMP cíclico activa proteinquinasa A, eso activa EPAC y CREP y eso modifica la respuesta de la célula.
Fosfodiesterasa degrada el AMP cíclico. Si yo degrado el AMP cíclico, regulo la vía. Ejemplo. El sildenafil, el Viagra, actúa inhibiendo fosfodiesterasas. Inhibo fosfodiesterasa, aumento el AMP cíclico. Al aumentar el AMP cíclico, dependiendo del tejido, disminuyo entrada de calcio. Tengo una célula de músculo liso vascular. Le entra calcio, se contrae, vasoconstricción. No le entra calcio, se relaja. Función o mecanismo del Viagra. Aumenta el AMP cíclico, reduce el calcio, se relajan las células del músculo cavernoso, hay un llenado por esa vasodilatación y ya sabemos que sigue de ahí. Terminamos entonces proteína G, otras vías de señalización. Entonces tenemos los canales iónicos. Primero está el calcio. Ese calcio va a entrar a la célula, va a generar liberación de más calcio y eso va a modificar la función de la célula. Puede pasar entonces que ese calcio puede entrar por canales, puede ser canales iónicos, pueden ser canales operados por ligando, enseguida explico eso. Eso hace que en el retículo sarcoplásmico se libere más calcio. Ese calcio va a interactuar con receptores y proteínas, actina, miosina, tropomiosina, rianodina. Y eso hace que la célula tenga la contracción o que conduzca un impulso, dependiendo de qué función tenga esa célula. Entonces el calcio entra a la célula, genera liberación de más calcio desde el retículo sarcoplásmico y ahí tengo la función de la célula. Ya se presentó la respuesta. Ese calcio se vuelve a guardar. ¿Cómo se guarda? Por medio de una proteína que se llama cerca. Esa es una bomba. Esa coge el calcio y vuelve y lo guarda. Y esa bomba cerca está regulada por una proteína que se llama fosfolamban, con N. Fosfolamban. Ese calcio me regula proteinquinasas. Ese calcio también tiene que ver con el inositol trifosfato, con unos receptores que llaman receptores de rianodina, RYR. Y ahí tengo la función de la célula. Conducción, contracción. Entonces, libero el calcio, sale más calcio del retículo, contracción. Y luego la cerca, regulada por el fosfolamban PLMB, vuelve y coge el calcio y lo almacena otra vez en el retículo sarcoplásmico. Entonces, entra el calcio, llega al retículo, a los receptores de rianodina. Se genera liberación de calcio intracelular a partir del retículo sarcoplásmico. Hay contracción o conducción. Luego la cerca coge el calcio y vuelve y lo guarda. Y ya ahí termina el proceso.